Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel. En esta oportunidad continuamos en el capítulo 9 y seguimos hablando de la oración. Daniel estaba elevando una oración luego de leer la palabra de Dios. Él estaba leyendo el libro del profeta Jeremías. Allí hablaba del tiempo que iba a durar la cautividad del pueblo de Israel, y leyendo él nota que dice que 70 años durarían las desolaciones, y empezó a sacar conclusiones respecto al tiempo en el que él había llegado allí a Babilonia, y haciendo cálculos dice, pero estamos casi cumpliendo ese tiempo, ya va a finalizar la cautividad, como lo dice la palabra de Dios. Y él estaba leyendo de que el libro de Jeremías decía que al finalizar, en el tiempo en donde finalizaría estas desolaciones, iba a ser dentro de un contexto donde Dios despertaría por medio de su palabra a que sus hijos oraran. Y él, viendo el panorama, veía que no se veía luz en el horizonte, digamos, ¿no? Porque él veía que el pueblo de Israel seguía endurecido, y dice, bueno, si no hay nadie que ore y que clame a Dios, yo voy a ser aquel que comience a clamar y comience a orar a Dios, a rogar a Dios, para que Él pueda quitar su ira de nosotros, y que bueno, por sus misericordias, por su infinito amor, por amor a su nombre, Él permitiera de que volviera el pueblo a aquella ciudad donde se reunían dentro de un templo para adorar a Dios. O sea, su propósito era que se restableciera la adoración a Dios. Y por eso es que eleva esta oración, una oración en la que Daniel se había aferrado a lo que Dios había prometido. Él estaba leyendo la palabra de Dios y él oró a Dios con reverencia. Eso es lo que hemos estudiado hasta aquí, ¿no? Con confesión de pecados, amparado por supuesto en la misericordia de Dios, con peticiones específicas y con argumentos poderosísimos, porque él en el versículo 15 dice, si me acompañan a leer, dice, ahora pues Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Claro, el Señor, Daniel dice, Señor, tú lo hiciste en aquel momento, tú liberaste a tu pueblo de la esclavitud de Egipto, libéranos ahora de esta cautividad y permítenos volver a nuestro lugar, a edificar el templo para que podamos volver a reunirnos allí como hermanos y adorar tu santo y bendito nombre. Mira, Dios, que Jerusalén era, hermanos, la ciudad donde se reunían para adorar a Dios. No es que él estaba con un espíritu nacionalista o que era un idólatra y que pretendía que ese lugar, de esa ubicación de terreno, era un lugar santo, o que estaba idolatrando el edificio, el templo donde se reunían. No, el propósito de Daniel era de que se restableciera la adoración. Hacía 70 años que él no podía reunirse junto con sus hermanos y poder elevar adoración a Dios. Entonces él anhelaba eso. Pasaron prácticamente 70 años y cada año, cada día que pasaba, ese anhelo no se desvanecía, sino que crecía cada día más. Y en esta oración, Daniel le dice a Dios,
Mira que Jerusalén es oprobio a todo el que pasa. Esa ciudad ha quedado en un estado deplorable, Dios. Allí era donde se encontraban para adorar a Dios. Era el único lugar en el mundo donde el nombre de Dios era invocado. Y entonces Él dice, Señor, ellos no merecen que los perdones, ellos no merecen que tú los restaures, pero Señor, por tu gloria, Señor, porque es tu gloria la que está en juego, que van a pensar las naciones de ti, si esta ciudad en donde se invocaba tu nombre está en ruinas. Y finalmente Daniel llega al tope, ¿no?, de su argumentación y le dice a Dios, ¿no?, que, o sea, su fuerte preocupación era la gloria de Dios, ¿no? Porque en el versículo 19 dice, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo, por amor a ti mismo, por tu gloria, Señor, por la expansión del reino, por la obediencia a la voluntad revelada de Dios. Necesitamos reunirnos, necesitamos escuchar la palabra en comunidad, como hermanos. Queremos volver a restablecer la adoración en el lugar donde nos reuníamos, Señor. Este no es nuestro lugar, somos extranjeros aquí, permítelo, oh Dios. Y ¿saben qué? Dios escucha la oración, porque ahora vamos a ver, en el estudio anterior vimos el contenido de la oración de Daniel, pero en esta oportunidad vamos a ver la contestación, la respuesta de Dios. Tenemos que saber, hermanos, que nuestras oraciones a Dios, las oraciones de sus hijos, Dios las responde. Pero lo que tenemos que saber y tener en cuenta es que Él la responde en el tiempo apropiado y de la manera más sabia. Y lo que tenemos que entender es que cuando sus hijos entran en audiencia con Él, sus oídos están atentos a nuestras oraciones, como si no hubiese nada más en todo el universo a qué prestarle atención. Y eso que somos muchos, hermanos, pero Él, nuestro Dios, nos presta atención de una manera extraordinaria, hermanos. El Señor escucha nuestra oración en el mismo momento que nosotros abrimos nuestra boca antes de proferir nuestras palabras. Él ya sabe lo que vamos a decir y Él está atento a nuestras oraciones. Eso no quiere decir que las responde en ese mismo instante. Noten ustedes que aquí en el capítulo 9 dice que inmediatamente mientras Daniel estaba orando, ahora lo vamos a leer, mientras Daniel estaba orando, el Señor envía un ángel para que le revele, para que le explique a Daniel, y Daniel, al que se nombra, este ángel que se nombra, es en el único libro del Antiguo Testamento que se nombra a un ángel, bueno, a dos ángeles se nombra, a Gabriel y más adelante a Miguel. El único libro en el Antiguo Testamento, después nuevamente se los vuelve a nombrar a Gabriel y a Miguel, pero en el Nuevo Testamento. Pero del Antiguo Testamento es el único lugar donde se nombra a dos ángeles. Y bueno, aquí en el versículo 23 dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Le explica, o sea, le da la respuesta que él estaba buscando, pero no se ejecuta en ese momento, sino que 2 años después de que Daniel haya elevado esta oración. Así que no dudes, hermano, no dudes, hermana, de que cuando entras en audiencia con Dios,
Cuando hablas con Dios en oración, te presentas de manera respetuosa, con confianza, pero de manera reverente, reconociendo, confesando tus pecados, reconociéndote delante de Dios, reconociendo la soberanía, el poder de Dios, por las misericordias de Dios, no por nuestras justicias. Siempre que sea dentro de la voluntad de Dios, el Señor responde inmediatamente. Amén. Eso es lo que tenemos que saber. El tiempo y la forma la dispone Dios. Él sabe lo que es mejor para nosotros y el tiempo exacto para beneficiarnos a nosotros. De eso no tengas duda. El Señor escucha nuestra oración. Yo quisiera que antes de adentrarnos al estudio en detalle de esta parte del capítulo 9, quisiera que me acompañaran al libro de Salmos, capítulo 4, versículo 3. Dice así: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Él escucha la voz, la oración del piadoso, de aquel que se reconoce un pecador arrepentido, que reconoce que es inmerecedor de todas las bendiciones que Dios le da, pero es agradecido. Él escucha la oración, hermanos. No creas que Dios no te escucha. Dios escucha la oración, solo espera en Él y Él hará. También en el libro de Salmos, capítulo 17, versículo 6, Salmos 17, 6, dice así: yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Salmos 34, 15. Vamos al Salmo 34, 15. Gloria a Dios. Salmo 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y en el 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. No dudes que el Señor escucha tu oración. No creas que porque no te respondió en este momento, Él no te escucha. Debemos aprender a esperar en sus tiempos y a esperar la respuesta en la forma que Dios quiere, porque Él es sabio. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Noten ustedes, amados hermanos, que lo que quería saber Daniel era qué sucedería con su pueblo una vez que los 70 años se cumplieran. Era eso solamente lo que quería saber, porque él estaba interesado en el restablecimiento de la adoración a Dios. Entonces, eso era lo que quería saber, pero el Señor le respondió mucho más. El Señor le dijo: no solo te voy a decir lo que sucederá con tu pueblo cuando finalicen los 70 años de cautividad, sino que te diré lo que sucederá con mi pueblo, uno de toda lengua, tribu y nación, en el desarrollo de toda la historia hasta la finalización de este mundo en la segunda venida de Cristo. No solamente te voy a decir lo que sucederá próximamente con el pueblo de Israel, sino que te voy a decir lo que sucederá desde ahora hasta la inauguración del reino mesiánico, porque habla del Mesías, ahora vamos a leerlo, el príncipe Mesías, hasta la consumación del reino mesiánico en la segunda venida de Cristo. Gloria a Dios, allí se consuma el reino mesiánico. Dice: te voy a decir todo. Qué maravilloso es saber que Dios responde mucho más abundantemente de lo que nosotros
pensamos. Es tremendo el amor de Dios. Debemos aprender a esperar en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Él sabe todo y nosotros muchas veces por nuestras limitaciones podemos pedir algo y pedimos mal porque no sabemos, hay muchas cosas que desconocemos, pero Dios es infinitamente sabio y Él sabe lo mejor para nosotros. Por eso aprendamos a esperar en Él y de la manera que Él quiere desarrollar la respuesta, porque siempre va a ser para beneficio nuestro. Y ahora lo que vamos a leer es el capítulo 9, Daniel, capítulo 9, versículos 20 al 27. Vamos a hablar sobre la oración que Dios contesta, porque esta es una oración contestada. No todas las oraciones Dios contesta. Si están fuera de su voluntad, si no es, están dirigidas a Dios de la manera apropiada, como hemos leído, ¿no? Que debemos confesar nuestros pecados, que tenemos que hacerlo de una manera reverente, que tenemos que reconocer las misericordias de Dios. Bueno, todo lo que hemos estudiado en la semana pasada, si lo hacemos de esa manera, por supuesto que Dios nos responde. Y aquí lo que vamos a ver es en los versículos 20 al 23, el medio a través del cual la oración fue respondida, y en los versículos 24 al 27 tenemos la respuesta en sí. Así que comencemos por la primera parte. Vamos a leer Daniel capítulo 9, versículos 20 al 23. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la visión y entiende pues la orden y entiende la visión. Gloria a Dios. Entiende la orden y entiende la visión. Este pasaje nos muestra, hermanos, algunas de las cosas que ocurren en el cielo cuando un creyente ora. Qué maravilloso. Gloria a Dios. Cosas que nosotros no podemos ver. ¿Saben que cuando un creyente ora, cuando un creyente clama, se pone en funcionamiento toda una estructura espiritual que está oculta a nuestros ojos? Y el Espíritu de Dios nos ha dejado aquí esta revelación. ¿Para qué? Para alentarnos, para animarnos a orar. Es decir, para estimularnos a orar, hermanos queridos. Y nos va a mostrar cosas grandiosas que ocurren cuando los creyentes oran. Gloria a Dios. Y vemos a Dios que respondió la oración de Daniel inmediatamente. Daniel estaba orando, estaba hablando con Dios, estaba confesando su pecado y el pecado del pueblo. Estaba derramando ruego delante de Dios, no estaba ordenando. No es esa nuestra posición ante Dios. No estaba decretando o declarando. No, esa no es la posición que nosotros tenemos frente a Dios. Él es el que ejerce poder ejecutivo, no nosotros, hermanos. Nosotros podemos pedirle, pero nuestra oración debe ser con ruego, con súplica, con confesión de pecado, reconociendo sus grandezas, aferrándonos a sus promesas que están aquí, establecidas en su palabra, no a cosas que a nosotros se nos ocurren. Entonces, dice que estaba comunicándose, hablando Daniel de manera audible. Él estaba hablando con Dios, no fue un murmullo, hermanos, no fueron frases armadas, no fue un rezo, sino que Daniel se presentó delante de Dios para hablar con él, para abrir su corazón delante de él, para confesar
su pecado para presentarle su causa. Es decir, esto no era un mero rito religioso. Lo que Daniel estaba llevando a cabo aquí no era eso. Él estaba consciente de que había entrado en el santuario mismo de Dios, estaba delante de la presencia de Dios. Y de eso debemos estar conscientes nosotros cada vez que nos presentamos en oración a Dios, hermanos. Nos estamos presentando, estamos entrando al santuario mismo de Dios, a la presencia del Todopoderoso. Y allí Daniel derramó su alma como un hijo lo hace delante de un padre que le ama, ¿no? Sabemos que Él nos ama. Por eso debemos venir delante de la presencia de Dios con confianza, pero sin perder la reverencia que le debemos a nuestro Señor. Y saben que Dios escucha esta oración y Dios responde inmediatamente a esta oración, porque dice el versículo 21 que aún estaba hablando en oración cuando Dios envió respuesta. Gloria a Dios. Saben que Dios está dispuesto a responder, hermanos, cada una de las oraciones que nosotros elevamos delante de la presencia de Dios. Él tiene la disposición de respondernos. Si me acompañan, por favor, al libro de Isaías, capítulo 65, versículo 24, dice: y antes que clamen, yo responderé. Mientras aún hablan, yo habré oído. Nuestro Dios está dispuesto a responder, hermanos. Nuestro Dios está atento a nuestras oraciones. Cuando apenas abrimos nuestra boca, todavía no ha salido la palabra y Él ya está atento. Gloria a Dios. ¿Saben qué? Abraham envió a un siervo a buscar esposa a su hijo Isaac. Esto está en Génesis 24, del versículo 12 en adelante. Dice que el siervo de Abraham oró al Señor pidiéndole que le considere cumplir exitosamente esta misión que le había encomendado su patrón, ¿no? Sí, aquel a quien él servía. Y bueno, le pidió a Dios que le concediera que tuviera éxito en esta misión, que pudiera llevar al hijo de Abraham, de su patrón, una esposa idónea para él. Y saben que él estaba orando y en el versículo 15 de Génesis dice que antes que él acabó de hablar con Dios, dice que estaba Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro. Y dice que él estaba orando, no acababa de hablar y ahí apareció Rebeca. Eso quiere decir, amados hermanos, que antes de que él comenzara a orar, Dios ya había comenzado a mover el corazón de Rebeca poniéndole interés para que ella vaya a ese lugar. Qué maravilloso es saber que Dios está atento a nuestras oraciones. Qué maravilloso es saber que Dios nos dio estas herramientas para que nosotros no peleáramos solos esta batalla. Él está atento a nuestras oraciones. Él nos ama, Él nos escucha, Él nos responde. Gloria a Dios. Y alguno podrá decir, pero bueno, hace tanto tiempo que estoy peticionando a Dios y no me responde. ¿Qué será? ¿Será que esto funciona para algunos cristianos y para otros no? Como les dije, amados hermanos, la oración debe ir de acuerdo a las promesas de Dios, o sea, deben ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no solamente eso, sino que también debemos aprender a esperar en Dios. El tiempo lo sabe Dios. Nosotros tenemos que saber que cuando abrimos nuestra boca y elevamos oración a Dios, Él nos escucha. Solo tenemos que aprender a esperar, a ser pacientes, hermanos. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Confiar de que el Señor nos ama y que Él
nos escucha. Y saben que no siempre vemos tan rápidamente el resultado de nuestra oración, pero tan pronto elevamos una oración a Dios, una oración genuina estoy hablando, hermanos, no estas oraciones irrespetuosas en donde decretan, declaran y bueno, y empiezan a pedir cosas que no agradan a Dios, que van contra la voluntad de Dios. Estoy hablando de una oración genuina. Tan pronto elevamos a Dios una oración genuina, debemos tener la plena certeza de que Dios escucha nuestras súplicas, hermanos, y que en su momento Él la responderá. Nuestras oraciones, hermanos, no son solo palabras lanzadas al viento. No, hermanos, no creas eso. Hay gente que cree que la oración es un tipo de placebo, ¿no? Una oración que no surte efecto, ¿no? Que no hace ni bien ni mal, pero que te deja tranquilo. Hay gente que piensa eso. Es triste, ¿no? Porque la oración no es un placebo, hermanos. La oración es poderosa, pero tenemos que saber, hermanos, que en el momento en que nosotros elevamos una oración genuina a nuestro Dios, que está dentro de su voluntad, que es una oración reverente, en donde confesamos nuestros pecados, Él nos escucha inmediatamente, pero debemos aprender a esperar en Él, hermanos. ¿Saben qué? Todo creyente que ora está teniendo comunión con la persona de Dios. Y Dios no es una cosa, hermanos. Dios es una persona que nos ama, que nos cuida, que quiere nuestro bien. Por eso Él responde nuestras oraciones y de eso debemos tener clara conciencia de que así es. Gloria a Dios. Y cuando Daniel comenzó a orar, de inmediato dice que salió la respuesta del trono de Dios. En el versículo 23 dice: al principio de tus ruegos, así le dijo el ángel, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Gloria a Dios, santo es el nombre del Señor. Vemos, hermanos, también, gloria a Dios, que además de que el Señor le informa a través de este ángel, le informa que inmediatamente apenas mientras él estaba hablando, ya el Señor le había dado la orden de que ve y explícale, dile lo que sucederá, muéstrale, gloria a Dios. Qué hermoso, hermanos, Aunque tengamos que esperar en el tiempo de Dios para ver tangiblemente la respuesta de Dios, qué bueno es saber que Él ya nos escuchó, que Dios está atento sus oídos a nuestras oraciones. Así que Dios respondió a la oración de Daniel inmediatamente. Y la respondió por medio de un ángel. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel vino a mí. Y el libro de Daniel, como bien lo dije recién, es el único del Antiguo Testamento donde se nombra a dos ángeles, a Gabriel y a Miguel. Es el único del Antiguo Testamento. Después se los vuelve a nombrar en el Nuevo Testamento, pero del Antiguo Testamento es el único. Ahora lo que queremos saber es ¿quiénes son los ángeles y qué hacen? Esa sería una de las preguntas que puede llegar a surgir en alguno de nosotros. Y lo que la Biblia nos enseña, lo que sabemos que la Biblia nos enseña es que no debemos orar a los ángeles. La Biblia prohíbe terminantemente que los ángeles sean objeto de culto. Saben que en el libro de Colosenses capítulo 2, Pablo está tratando de rebatir a los falsos maestros que estaban enseñando estas falsas enseñanzas respecto a hacerle culto a los ángeles. ¿Por qué? Porque resulta que se hacían los humildes, ¿sí? Ellos decían, vamos a leerlo, Colosenses 2:18. Ellos enseñaban, haciéndose los humildes, que nosotros éramos muy insignificantes para presentarnos delante de Dios
directamente, ¿no? Y que teníamos que presentarnos delante de Dios por medio de alguno de los ángeles, haciéndose los humildes. Sin embargo, Jesucristo mismo, siempre Pablo enseñó que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces nosotros no necesitamos ningún otro mediador más que nuestro Señor Jesucristo, no necesitamos de un ángel, no necesitamos de un pastor, necesitamos presentarnos delante de la presencia de Dios por medio de Jesucristo y nuestra oración llega al Padre. Y aparentemente estos falsos maestros promovían el culto a los ángeles y lo hacían como una muestra de aparente humildad. Veamos en Colosenses 2:18, dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Claro, decían cosas que ni siquiera habían visto, no habían tenido ninguna revelación respecto a que debíamos orar a los ángeles, pero ellos fingían, por eso dice afectando, ¿sí? Fingiendo humildad, hacían culto a los ángeles. Y este era un gran problema, por eso Pablo tira abajo estas falsas enseñanzas diciendo, están fingiendo humildad, se hacen los humildes y están fingiendo y dando una enseñanza, haciendo culto a los ángeles, cuando los ángeles son servidores de Dios, igual que nosotros somos siervos de Dios. No podemos ser adorados ni nosotros ni los ángeles, somos siervos de Dios que cumplimos diferentes funciones. Entonces, nosotros no podemos hacer oración a los ángeles. Pablo nos dice que no debemos intentar acercarnos a Dios por otro medio que no sea nuestro Señor Jesucristo. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gloria a Dios, hay un solo Dios. ¿Y saben qué? Está hablando de Jesucristo. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Jesucristo es Dios, y Él es hombre. Por lo tanto, puede mediar entre ambos. Así que no debemos orar a Dios a través de los ángeles. No debemos orar a los ángeles y mucho menos adorarlos. ¿Saben que en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, un ángel le estaba mostrando una visión al apóstol Juan, y Juan es impactado cuando ve a este ángel y se arrodilla delante de él. Y este ángel enseguida le dice: no te postres delante de mí, tú y yo somos siervos de Dios, tú y yo estamos aquí para adorar a Dios. Le aclara que no puede postrarse delante de él porque él es servidor de Dios. Entonces, hermanos queridos, ¿qué son los ángeles? Son seres espirituales que poseen personalidad, es decir, no son robots, hermanos, no son máquinas, tienen intelecto. Los ángeles tienen voluntad, los ángeles tienen emociones, son personas espirituales, no tienen cuerpo como nosotros, pero tienen personalidad y sirven a Dios día y noche, dice la palabra del Señor. Y hablando de los ángeles, en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 14, 1:14, dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Gloria a Dios. A los ángeles aquí se los llama espíritus ministradores, es decir, espíritus que ministran, que sirven a Dios. No sabemos con exactitud qué papel juegan los ángeles en la vida de los creyentes o en las respuestas de Dios, hermanos, pero es indudable que los ángeles cumplen muchos servicios a favor de nuestras oraciones, ¿sí?
nosotros no los podemos ver, pero seguramente a través de la oración, ellos son, cuando nosotros pedimos que el Señor libre de accidentes a nuestras familias, seguramente están allí evitando algún accidente. No lo vemos, pero están al servicio, hermanos. Son siervos de Dios, así como nosotros también somos siervos de Dios. Y uno podría llegar a preguntarse, pero Dios necesita de los ángeles para que nuestras oraciones sean contestadas. No, como tampoco necesita de nosotros para la predicación del Evangelio, porque dice que si nosotros callamos, las piedras hablarán. Es decir, Dios es soberano, no necesita de ninguno de nosotros. Pero lo que sí tenemos que entender, hermanos, es que Dios nos da el privilegio de que le podamos servir. Es un privilegio, hermanos. No necesita de nosotros, pero así y todo, Él nos da el privilegio de que le podamos servir, hermanos. Y alguno podrá preguntarse, ¿no? Noten aquí que en el libro de Daniel, el capítulo 9, fue enviado un ángel para revelarle esta visión, que la vamos a estudiar la semana que viene, la de las 70 semanas. Entonces uno se pregunta, pero bueno, ¿será que Dios sigue utilizando a los ángeles para que nos instruyan? No, hermanos, porque ya la revelación está completa. En ese momento no estaba completa. Esta revelación era necesaria que la escribiera una herramienta de Dios para que nos quedara aquí plasmada en las Escrituras. Pero ahora tenemos todo completo. No necesitamos nuevas revelaciones, ni sueños, ni por ángeles, instrucciones, ni por visiones, ni por ningún otro medio. Todo lo que necesitamos saber de parte de Dios está aquí, hermanos, y lo debemos buscar única y exclusivamente en su palabra, es decir, la Biblia. Así que no necesitamos más que la palabra de Dios. No hay más nuevas revelaciones, hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, qué maravilloso es saber que el Señor nos dejó aquí toda la revelación y está completa, hermanos. Solo tenemos que venir a ella para poder ser iluminados. Entonces, hermanos queridos, estaba Daniel con esta preocupación, ¿no? De que qué sucedería con el pueblo de Dios, con la adoración a Dios, cuando culminaran los 70 años de las desolaciones, del cautiverio, que por causa del pecado y de la rebelión contra Dios tuvieron que padecer. Esto fue parte de un castigo de Dios por la rebeldía de este pueblo al cual Él había escogido, no porque tenían algo especial, este era el más pequeño de todos los pueblos, el más insignificante de todos los pueblos, sino que lo escogió para que diera a conocer su nombre a las naciones y las demás naciones se convirtieran en pueblo de Dios, pero ellos no lo vieron así. Ellos se enorgullecieron, se creyeron más que otros, se guardaron la ley, no la cumplieron y no la compartieron. Por eso es que después vino nuestro Señor Jesucristo y envió a sus discípulos a que transmitieran este evangelio a todo el mundo. Lo que no hicieron, lo que desobedecieron el Israel antiguo, nuestro Señor Jesucristo vino y nuevamente lo ordenó. Por eso es que llegó a todo el mundo, hermanos. Hoy estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio, de la salvación, porque justamente los discípulos del Señor fueron transmitiendo el Evangelio y ahora los discípulos que estamos en este tiempo presente tenemos que seguir haciéndolo, gloria a Dios. Y esta era la preocupación de Daniel. ¿Qué sucedería? Pero el Señor le dijo, no te voy a decir solamente lo que va a suceder de aquí próximamente con tu pueblo, sino te voy a decir lo que va a suceder con mi pueblo, que es uno de toda lengua, tribu y nación. Te voy a decir lo que va a suceder de aquí
en adelante y en el desarrollo de toda la historia hasta el fin de este mundo que conocemos. Gloria a Dios, gracias Señor. Así que vamos a ver la interpretación, vamos a ver la revelación que le trae este ángel, que le trae Dios por medio de este ángel a Daniel y en Daniel a todos nosotros, ¿no? Que pertenecemos a este pueblo de toda lengua, tribu y nación. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, vamos a hablar con más detalle de esta visión que trata sobre las 70 semanas de Daniel en la próxima enseñanza, ¿sí? Pero lo que quiero dejar en claro es que Daniel está describiendo, ¿sí? está escribiendo esta visión aproximadamente en el año 539 a.C. y aquí en esta revelación dice que se le quitará la vida al Mesías. Miren lo que está contando 539 años antes de Cristo y se cumplió, hermanos. Es algo tremendo, ¿no? También quiero que respecto a esto, que lo vamos a ver con más detalle la próxima semana, está hablando de 70 semanas, pero por el contexto no se refiere a periodos de 7 días. Nosotros cuando hablamos de una semana nos referimos a días, ¿sí? 7 días. Pero el contexto en el que le está revelando esto Gabriel, que fue el encargado de parte de Dios para que le explicara todo lo que acontecería de aquí en adelante hasta la finalización de este mundo que nosotros conocemos, no trata de periodos semanales de días, sino que el contexto nos habla de un periodo semanal de años, hermanos. Es un contexto que no habla de días, sino de años. Porque todo lo que va a pasar en el periodo de estas semanas simbólicas, hermanos, dice que Israel va a regresar a su tierra, que Jerusalén va a ser reedificada. Son muchos eventos que si los transmitimos o no, los traducimos en días, sería imposible. Si hacemos el cálculo, nos daría 490 días. ¿Cómo podría pasar todo esto en un periodo tan corto? Entonces se está refiriendo a años. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Es más, después de haber elevado esta oración y haber recibido esta revelación, la orden para que la da Ciro el persa, la orden en donde le dice, vayan a edificar
el templo, vayan a levantar la ciudad, se va a hacer cargo el Estado, lo que pidan se les dará. Fue 2 años después. Entonces, no da, porque estamos hablando de que cuánto tiene un año, 365 días, estamos hablando de 2 años, se recontrapasó. Entonces el contexto de semana aquí no tiene que ver con días, sino con años, ¿sí? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. También lo que nos dice esta revelación es que nuestro Señor Jesucristo, el Mesías Príncipe, lo que va a llevar a cabo es una obra de salvación. Dice que traerá justicia perdurable a su pueblo. Y después también nos dice de que Israel será destruido por el pueblo de un príncipe que ha de venir, que no es nuestro Señor Jesucristo. Cuando se refiere al Señor Jesucristo dice el Mesías Príncipe, pero aquí está hablando de un príncipe, ¿sí? O sea, un gobernante. Ese gobernante es Tito, el general Tito, que en el año 70 después de Cristo destruyó Jerusalén, ¿sí? Destruyó el templo, no dejó... Es lo que Jesucristo mismo profetizó, que dijo que no quedaría piedra sobre piedra de este templo, ¿no? Así que le estaba dando una buena noticia, pero a su vez también había incluida una mala noticia en esta visión, en esta profecía, ¿sí? En esta profecía le dice, bueno, mira, lo que va a suceder, en pocas palabras, ¿no? Lo que va a suceder es esto, van a volver a la tierra, van a edificar el templo, se va a restablecer la adoración, pero después le dice de que va a llegar el Mesías, el Mesías Príncipe, ¿sí? Que iba a ser una obra restauradora, pero después anuncia que va a ser, aquí claramente dice, destruirá la ciudad y el santuario, o sea, el templo. ¿Y por qué le está diciendo esto? ¿No? Habrá quedado anonadado al escuchar esto. Primero levantan el templo, se le reconstruye la ciudad, después se destruye la ciudad, el templo. Es más, Jesucristo mismo lo dijo, ¿no? El templo no quedaría piedra sobre piedra. Porque Dios lo que quería demostrar, hermanos, es que lo que vale no es un pedazo de tierra, no es una edificación. Y lamentablemente el pueblo de Israel llegó a idolatrar este templo, a idolatrar la ciudad. Y lo que Dios quería demostrar con esto es que a Él no le importaba una edificación ni un pedazo de tierra, sino lo que a Él le interesa es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene que ver con uno de todo pueblo, de toda nación y de toda lengua, de toda tribu. Por eso es que Dios permite que este templo sea destruido, ¿no? Esto sucedió en el año 70 después de Cristo, algo que había profetizado Cristo. Entonces, lo que le dice, en pocas palabras, Dios, te voy a responder esta oración, esta petición, esta oración que elevaste a mí, y te voy a decir qué va a suceder, y le cuenta eso, y no solamente eso, sino que le da una amplia información hasta la finalización de este mundo, que es lo que vamos a estudiar la próxima semana. Y es así, Dios nos responde mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos, hermanos. Él es bueno, Él es bueno. ¿Recuerdan a Salomón? Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo, y el Señor le dijo, bueno, aquí haré conforme a tus palabras, y no solamente te daré eso, sino también lo que no me pediste, porque no pediste glorias, no pediste riquezas, no pediste fama, sino que pediste sabiduría, así que te voy a dar más de lo que pediste, te voy a dar aún lo que no me pediste. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elegimos el tesoro más importante, que para Dios lo más importante es la sabiduría, que nosotros podamos adquirir sabiduría, un tesoro que es intangible, que no se puede tocar. Pero cuando el Señor ve que nosotros atesoramos lo que a Él le importa, ¿no? Que podamos ser sabios por medio de la palabra del Señor, entonces Él nos da
las demás cosas. Amén. Jehová es nuestro pastor y Él es aquel que nos provee. Gloria a Dios. Quisiera que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20. Efesios 3:20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Qué poder que hay en la oración. Y a veces la gente piensa, como decía en un principio, toma la oración como un placebo. Bueno, no hace bien ni mal. No, está bien, no, pero me deja tranquilo. No, sí, es poderosa la oración, hermanos. No quiere decir que porque no te haya contestado en el momento, no te haya escuchado, solamente espera. Es en el tiempo de Dios y en la forma que Él quiere. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y en Daniel 9:23 el ángel le dice, he venido para enseñarte la visión porque eres muy amado. Gloria a Dios, eres muy amado. Y algunos se podrá preguntar, ¿pero qué? ¿Dios ama más a unos que a otros? ¿Saben que Dios nos ama a todos por igual, ¿no? Dice, en virtud del pacto que Dios ha hecho con su pueblo, Él ama a todos sus hijos. Por supuesto que sí. Él se complace en todos sus hijos. Pero al mismo tiempo, hermanos, vemos en la Escritura que no todos los hijos de Dios tienen intimidad con Dios, no tienen la misma intimidad con Dios. Aquellos que buscan tener más intimidad con Dios, aquellos que ponen más empeño en guardar sus mandamientos y en conformarse a la imagen de Dios, gloria a Dios, Él se deleita. Él ama profundamente a aquellos que le buscan en la intimidad, a aquellos que buscan agradar a Dios. Por eso, hermanos, que podamos aprender a tener este corazón, el corazón de Daniel, una persona que estaba dispuesta a entrar en peligro con tal de no ser infiel a Dios, porque él reconocía el amor de Dios. Él no se creía que Dios se dirigía a él por sus muchas justicias. Él reconocía que era por sus muchas misericordias, era por Dios, no era por él. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Aquellos que buscan tener más intimidad con Dios, el Señor se complace en ellos. En el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él se complace en aquellos que lo buscan en intimidad, en aquellos que se presentan delante de Él con humildad, quebrantados, reconociendo las bondades de Dios. Gloria a Dios. En el libro de Juan, capítulo 14, Juan, capítulo 14, versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. El que guarda sus mandamientos, no el que se dice hijo de Dios, sino el que es obediente, el que lee la palabra de Dios y la obedece. Y en el mismo capítulo 14, versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Gloria a Dios. Daniel mostró profundo interés, hermanos, por el reino de Dios, por la gloria de Dios, y Dios actuó con él en consecuencia. Gloria a Dios. Qué maravilloso es poder reflejarnos, ¿no?, en la palabra de Dios, ver y decir, no, Dios quiere que
seamos de esta manera. Yo quiero agradarte, Dios. Yo quiero orar de manera que mi oración se eleve delante de tu presencia y llegue como un sacrificio agradable, con un olor agradable delante de tu presencia, con un aroma agradable delante de tu presencia. Quiero reconocer mis pecados, quiero reconocer tus bondades, quiero presentarme delante de tu presencia con confianza, pero con respeto, con reverencia. Señor, te suplico y espero en ti, porque tú sabes lo que es mejor para mí. Y noten ustedes el corazón de este varón, hermanos, porque dice aquí que aquí en el versículo 9, ya para terminar, dice que vino el varón, ¿no? el ángel Gabriel, vino a la hora del sacrificio de la tarde. En ese momento no se estaban reuniendo para adorar a Dios. Allí en Babilonia no podían reunirse como se reunían en un templo y adoraban juntos en comunidad, en hermandad a Dios. Así que había pasado mucho tiempo, pero él seguía recordando la hora de los servicios, de la reunión, cuando se reunían. Ese corazón que anhelaba, que ansiaba que se restableciera la adoración a Dios, es ese corazón el que Dios espera de cada uno de nosotros, hermanos. Dios amaba de una manera especial a Daniel por su corazón, hermanos. Por eso, que podamos tener un corazón rendido a Él, para que Él nos ame con ese amor especial que tiene por sus hijos, hermanos. Saben que los hombres valoran a otros hombres por sus posesiones, por su fama, por la popularidad, por la belleza, por la inteligencia, pero a Dios le tiene sin cuidado todas esas cosas. A Dios le importa nuestro corazón, que podamos tener un corazón que agrada a Dios, hermanos. Daniel decidió de corazón darle gloria a Dios, aún poniendo en riesgo su vida, y Dios lo honró. No busquemos la aprobación de los hombres, hermanos. ¿Quieres el aplauso de Dios o el aplauso de los hombres? Muchas veces, hermanos, tener el aplauso de Dios implica perder el aplauso de los hombres. Y muchos nos van a llamar que somos quisquillosos, que somos legalistas. No importa, hermanos. Siempre busquemos la aprobación de Dios, porque Él es aquel que puede responder nuestras oraciones, es aquel que nos protege, aquel que nos ama, y es el Dios soberano, es el Altísimo, y sobre Él no hay nadie. Decídete con sabiduría por aquel que todo lo puede y que nos amó con amor eterno. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano.